Bueno, estamos acá con el ejercicio 18, ¿sí? De la guía de funciones, que es donde habíamos quedado la clase pasada que se cortó el internet. Dice, representar en un mismo sistema de ejes coordenados cartesianos las siguientes funciones. Lo que yo les decía era que estas funciones reciben el nombre de funciones exponenciales porque, como pueden ver, la variable x aparece en el exponente, ¿sí? Acá había un error de tipeo, es un medio elevado a la x en el práctico. Bueno, lo graficamos con GeoGebra, ahí al costadito tienen, digamos, la expresión de cada función exponencial. Supongamos que uno no tuviera GeoGebra y quisiera hacerlo, siempre puede hacer una tablita de valores x, y le puede ir dando valores a la x y ir obteniendo el resultado de y, los va marcando y luego traza la curva, ¿sí? Todas las funciones exponenciales tienen esta forma, o son siempre crecientes, por ejemplo 2 a la x, 3 a la x, o son siempre decrecientes. Tienen características en común, por ejemplo, fíjense que acá dice que todas cortan al eje de ordenadas, o sea, al eje Y, que sería este el eje de las ordenadas, el eje Y. ¿En qué punto? ¿Cuál es ese punto donde cortan? 1, profe. 0 para las X, 1 para las Y, ¿no? ¿Y qué les parece? ¿Por qué todas las funciones exponenciales van a pasar por el punto 0, 1? Porque cuando lo elevas a 0 te da igual a 1. Exactamente, si uno acá en la tablita para cualquiera de esas funciones, todo el número elevado a la potencia 0, siempre va a dar 1. ¿Bien? Entonces fíjense, si la base, que es el numerito que está abajo, el de arriba se llama exponente y base es el de abajo. Si la base es un número mayor a 1, por ejemplo 2 o 3, la función siempre va a ser creciente, porque por ejemplo, si este fuera 2 a la x, ¿no? Cuando la x vale 1, la y vale 2. Cuando la x vale 2, 2 a la 2 me da 2 al cuadrado, 4, 4. 2 al cubo, 8, 8. 2 a la cuarta, 16. 16. Eh, Bien, entonces fíjense que este numerito, el valor de y, siempre va aumentando. Por eso esta función, la gráfica, que es la línea marrón, va siempre creciendo. Si fuera, por ejemplo, en vez de 2 a la x, fuera, supongamos, 4 a la x, o a la que tenemos ahí, 3 a la x, ¿no? Cuando la x vale 1, me da 3. Cuando la x vale 2, acá para 2 ya, 9, 9. Cuando la x vale 3, 3 a la 3, 27. no, 3 por 3, 9, por 3, bien, sí, tienen razón, 27, ¿no? Y así ven que siempre va aumentando, por eso estas dos son crecientes, ¿no? O sea que todas van a pasar por el 0,1, pero por ejemplo, ¿qué pasa con esta que la base es un medio? Yo tengo un medio elevado a la x, ¿no? Afecta a todo, numerador y denominador. Si la x vale 1, 0,5 o un medio. Si la x vale 2, me va a quedar, ¿cuánto? 0,25 o un cuarto. 0, se hace más chiquito el número, 0,25 o un cuarto. Si la x vale 3, no tengo acá mi calculadora, va a ser un octavo, que con decimales, ¿cuánto sería? 0,125.
Claro. Ven que se va haciendo cada vez más chiquito. Bien. Si yo le doy un valor negativo, acuérdense que el exponente negativo me daba vuelta, numerador por denominador. Entonces, por ejemplo, si la x vale -1, cuando lo dé vuelta me va a quedar 2. O sea, para -1 vale ahí 2. ¿Ven? Para -2 lo da vuelta, me va a quedar 4, ese punto. ¿No? Entonces, fíjense, 1/2 a la x es decreciente y con 1/3 a la x pasa lo mismo, es decreciente. ¿Sí? Lo que pasa también que se puede observar en todas que tienen en común, que dice acá, no cortan al eje Y, ¿sí? Porque, ¿cuánto tendría que valer el exponente acá para que la Y valga 0? ¿Habría algún valor? Acá, pensar, ¿algún valor de X para que la Y me dé 0? Y no sé, 0, pero no se puede dividir por 0. No. Si la X vale 0, me da 1, la Y. Porque todo número elevado a la 0 da 1. Pero no tengo ningún exponente, o sea, no hay ningún valor de X para que cualquier número elevado a ese número me dé igual a 1, a 0, perdón. ¿Me entiende? Sí, nunca alcanza 0. Nunca va a dar 0. Siempre puede estar muy cerquita, pero nunca me va a dar 0. Por eso no cortan al eje y vamos a anotar. ¿Sí? El recorrido, o sea, hace referencia a la imagen, los valores de y que va a tomar la función exponencial siempre van a ser positivos, fíjense. Siempre toma los valores de 0 a más infinito. Vamos a poner los reales positivos. ¿Sí? ¿El profe está seguro que no cortan el eje X o es el eje Y? Ah, tenés razón, es el eje X. Perdón, la Y no vale 0, por lo tanto nunca cortan al eje X. Ahí está, gracias. Si la Y no vale 0, nunca van a cortar al eje X. Bien. Entonces van a tener todas las funciones exponenciales, van a tener una asíntota ¿de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Bien. ¿Y quién es? ¿Qué es? No sé. X igual a 0, no sé. Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. ¿Sí? Porque la Y acá siempre vale 0. Acá. Fíjense, eso sería Y igual a 0. La recta Y igual a 1 es esta, ¿no? Y igual a 2 es esta. Y igual a 3 es esta, ¿no? Eso sería la función constante, le dice. Entonces la Y igual a 0 da el eje, coincide con el eje X. Y después se mencionan las diferencias, ¿sí? Porque la función exponencial nosotros la estamos escribiendo así como y igual a una base, que es el numerito a, elevado al exponente x. Acá la variable está en el exponente. Dice, si a es mayor a 1, o sea, la base, la función ¿cómo es? Creciente. Bien.
Y si A es menor que 1, ¿sí? Menor que 1 y mayor a 0, ¿no? O sea, acá el A tiene que estar entre 1 y 0. La función, ¿cómo va a ser? Decreciente. Siempre decreciente. A veces se le dice monótona creciente o monótona decreciente para decir que es siempre creciente o que es siempre decreciente. ¿Bien? Cuando ustedes vayan a rendir al final, tienen que explicar todas estas características de la función exponencial, que tiene esta forma, ¿sí? Que es una curva siempre creciente o siempre decreciente según el valor de A, que todas cortan al eje Y en el 0, 1, ¿sí? Que la imagen, el recorrido son los reales positivos, tienen una asíntota horizontal, es decir, nunca valen 0, la Y nunca va a valer 0 para la función exponencial. Profe, ¿no puede tener una base negativa? Y depende cómo lo hayan definido en la teoría. Sí, sí pueden tener una base negativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si fuera menos un medio elevado a la X? Ah, no, perdón, no pueden tener una base negativa. Porque mira, si vos tuvieras, vamos a buscar el álgebra, si vos tuvieras, por decirte, ¿no es cierto? Menos un medio elevado a la X. Acá entra el juego si el exponente es par o si el exponente es impar. Que si el exponente es par, el resultado de la potencia es un número positivo. ¿Sí? Porque menos por menos te da más. ¿Te das cuenta? Claro, Y te si, quedan por y si todos el, lados. y si el exponente es negativo, te va a dar, perdón, si el exponente es impar, te va a dar un número negativo. Entonces la función va a oscilar entre valores positivos y valores negativos. Mira, damos un ejemplo con el GeoGebra. Por eso decimos A mayor a 0 y menor a 1. La función puede tener la base negativa, pero no van a tener esta forma las gráficas. Por eso la función exponencial está definida para la base positiva. A ver, acá, mira, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo ahí entra en juego si el exponente, o sea, la X, es par o impar. Por ejemplo, hagamos Y igual a menos un medio elevado a la X. Elevado a la X. Bueno, acá pasó algo que no aparece. Luego no nos aparece la gráfica. No aparece la gráfica. ¿Será que son valores muy chiquititos? A ver si ponemos igual a poner menos 2 elevado, vamos a poner ahí, elevado a la X. Bueno, a ver, tengo otro graficador que es no sé si lo conocen, el Symbolab en línea. Gráficos. Vamos a buscar gráficos. Puede ser que oscile mucho
valores muy cercanos entre sí. ¿Por qué no me va a aparecer la gráfica? A ver si ponemos y igual a... A ver... Menos 2 elevado a ver a la x. ¿Qué pasa acá? No, no es una función, no entra en la, no, o sea, no entra en la definición de la función exponencial. El a tiene que ser positivo. A ver si ponemos valores más grandes. Porque fíjense, menos 10 a la 0 nos va a dar 1, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Menos 10 no sería función. No está definida con la base negativa. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces con el práctico. Vamos con el ejercicio 19. ¿Sí? Dice, graficar en un mismo sistema las funciones 10 a la x y 0,1. Si yo lo escribo como fracción, ¿qué número sería? 1/10. Exactamente. Entonces, si acá modificamos y ponemos 10 elevado a la x, y acá graficamos la otra que es 0,1 o 1/10. Bueno, ahí tenemos la gráfica. Voy a capturar la pantalla y la voy a pegar. Bien, entonces ahí dice, graficar en un mismo sistema las funciones 10 a la x y 0, o sea, este es el eje Y, este es el eje X. Indicar para qué valores de x resulta que f es mayor a g. Bien, ¿cuál de las dos es f? ¿Cuál es f, la verde o la roja? F es la roja. O no, no, F es la verde. ¿O no? ¿Por qué? A ver, algún argumento que nos ayude a decidir. Y la verde sería F porque cuando va creciendo X va creciendo la función. Claro, exactamente, ¿sí? Fíjense, para valores negativos de x, nos daría vuelta numerador con denominador, entonces daría valores pequeñitos. Por lo tanto, la f es la verde. Y para valores positivos, ¿cierto? 10 a la 1, 10 a la 2, 100, 10 a la 3, 1000, 10 a la 4, 10.000. Si para valores positivos de x se hace cada vez más grande. Y por lo tanto, como tenemos dos nada más, g de x es la roja. ¿Bien? Entonces, ¿para cuáles valores de x la línea verde está por encima de la línea roja? Fíjense.
dice, ¿para qué valores de x? F de x es mayor que g de x. Sería para los x mayores de 0. Exactamente. Bien. Entonces acá podemos escribir la respuesta de la para x mayor a 0. Bien. ¿Para qué valores de x? El B dice f es igual a g. Sería en qué punto la curva roja con la verde se cruzan o coinciden, o están una arriba de la otra. X igual a 0. Cuando es igual a 0, ¿no? Exactamente, que es el único valor de x donde van a tener las dos funciones el mismo valor de y, ¿no? Es este, en 0, 1. 0 para las x, ahí, bien. Y ahora, ¿para qué valores de x? Dice f de x es menor que g de x, o sea, ¿para qué valores de x? La curva de color verde está por debajo de la curva de color rojo. Para x menores a 0. Claro, para los valores negativos de x, los que están a la izquierda del eje y, si de x menores a 0, f de x es menor que g de x. Perfecto. Bien. Y eso sería lo que nos piden en el ejercicio 19. Vamos ahora con las funciones logarítmicas, ¿sí? Con el ejercicio 20. Dice, dada la función logaritmo en base 2 de x, graficar y completar. Bien, vamos a intentar hacerlo con el GeoGebra. Logaritmo en base 2. Logaritmo en base 2 y ya ahí está de x. Pongo entre paréntesis, bien, esta es la curva. Lo que van a poder ver es que la función logaritmo y la función exponencial son una inversa de la otra. Son funciones inversas. Entonces, sus características son opuestas, ¿no? Mientras que la función exponencial siempre pasa por el 0, 1, la logarítmica, a ver, les voy a graficar acá otra, ¿sí? A ver, para que ustedes vean. Mira, vamos a poner y igual a logaritmo en base 10, por ejemplo, de x, ¿no? Para que vean que... Fíjense, si yo pongo logaritmo, a ver si me deja elegir otro. Si este sería en base... Claro, esta es asíntota al eje C, ¿no? Porque ¿Cómo? esta va a ser asíntota al eje C. Claro, esta va a tener como asíntota vertical el eje y todas las funciones logarítmicas van a pasar por el 1, 0, ¿sí? Porque justamente son inversas de la exponencial. Bien, acá lo hace con 1, pero bueno, yo ahí grafiqué otras.
para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, acá tenemos el eje Y, el eje X, ¿sí? Hay que acordarse la definición de logaritmo, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque nosotros decimos logaritmo en base a de un número B es igual a C, sí, solo sí. A ver, denme un minutito que mi hija ahí va. Bueno, ¿dónde estábamos acá? Bien, recordando la definición del logaritmo, ¿sí? Nosotros tenemos que el logaritmo en base a de un número B nos va a dar C, sí, solo sí, A elevado a la C nos da B. Esta es la definición que uno tiene que saber del logaritmo, ¿no? Porque ahora la función, ¿qué va a hacer? Va a decir, por ejemplo, Y es igual al logaritmo en base 2 de X, ¿cierto? O sea que si yo hiciera una tablita XY, por ejemplo, en vez de graficar la función con el graficador, hago una tablita, voy dando valores, encuentro los puntos y después trazo la curva, fíjense, ¿qué tendría que suceder? 2 elevado a la Y me tiene que dar X. Bien. Entonces, por ejemplo, si la X vale 8, yo digo, no, perdón, si la X vale 16, vamos a hacerla fácil. Si la X vale 4, ¿cuánto vale la Y? 2 elevado a qué potencia me da 4. 2. 2. Fíjense, entonces nosotros marcamos acá, cuando la X vale 4, la Y vale 2. Ese es el punto. ¿Bien? Por ejemplo, si la X vale 8, ¿no? 2 a la... ¿Cuánto me da 8? 3. 3. O sea, fíjense acá, cuando la X vale 8, la Y vale 1, 2, 3. Es este punto que está ahí. Bien. Ahora, cuando la X vale 1, 2 elevado a qué potencia me va a dar 1. 0. 0. ¿No es cierto? Por eso cuando la X vale 1, la Y vale 0. Pero todos los números, o sea, ya sea que la base sea 2, por ejemplo, que acá la base sea 10, 10 a la Y o a la X, ¿sí? O que el logaritmo natural es en base E, con el numerito E a la Y o a la X. Todo número, para que me dé 1, la Y va a valer 0. Cuando la X valga 1, en todas las funciones logarítmicas, la Y tiene que valer 0. Porque la única forma que una potencia me dé como resultado 1 es que el exponente sea 0. Por eso, todas las funciones logarítmicas, fíjense, van a pasar por el punto 1, 0. Mientras que para la función exponencial era al revés. ¿Se entiende?
¿Se entiende? Sí, profe. Si no, vuelvo a explicarlo, ¿no? Esto se puede comprender si recordamos la definición del logaritmo. Bien. Entonces ahora fíjense que el logaritmo no está definido para valores negativos de x, ¿no es cierto? Porque fíjense, si yo tengo acá, por ejemplo, el 2, ¿bien? ¿Qué exponente del 2 me va a dar un valor negativo? Ninguno. ¿Se entiende? Entonces el dominio para las funciones logarítmicas va a ir desde el 0, siempre va a tomar valores positivos de x, desde el 0 hasta más infinito, ¿sí? Y el 0 no lo incluimos porque no van a cortar al eje y. Pueden probar ustedes graficando muchas funciones logarítmicas, ¿sí? Podemos escribir así o escribimos los reales positivos, ¿bien? Como el 0 no es positivo ni negativo, si yo digo los reales positivos, que al 0 no lo incluyo. La imagen, ahora los valores de y, sí van a ser todos los reales. Dice, corta el eje de las abscisas, o sea, el eje X en el punto 1 para las X, 0 para las Y. Y el eje de las ordenadas, que es este, el eje Y, no lo corta. Ahí debo poner, no corta al eje de las ordenadas. Entonces, ahora, ¿cómo es? ¿Tiene una asíntota de qué tipo? Vertical. Bien. ¿Y quién es esa asíntota? Y Vertical, que es el eje Y. Bien. ¿Cuál es la ecuación del eje Y? Creo que es una recta vertical, ¿no? Fíjense, si yo tengo esta recta vertical, la ecuación es x igual a menos 2. Si tengo esta recta vertical, es x igual a menos 1. ¿Cuál va a ser la ecuación del eje Y? X igual a 0. X igual a 0. Perfecto. Ya. Y ahí terminamos el ejercicio 20. Vamos a ver ahora el ejercicio 21. Dice, graficar las siguientes funciones trigonométricas, ¿sí? Porque acá entran en juego las razones seno, coseno, tangente. Y verificar su gráfica con un graficador. Bien, hasta acá habíamos seleccionado ejercicios, hasta el 21. Vean, la función y igual al seno de x. Acá hay que tener en cuenta que ahora x son valores de ángulos, ¿no? Porque las razones trigonométricas están definidas para ángulos, ¿no? Entonces, para un ángulo de 0 grados, el seno vale 0. Esto lo pueden ir sacando con la calculadora. Pero los ángulos están dados en el sistema circular, ¿sí? En radianes. Entonces, por ejemplo, pi, que es el 3,14, ¿sí? Radianes, si ustedes ponen el seno de pi, que es el seno de 90, les va a dar 0, que es ese puntito que está ahí. Bien. Va a ser ese punto.
El seno de 2pi también. ¿Bien? Bueno. Entonces, acá tenemos la función seno de x. Bueno, lo único que pide el ejercicio es graficar y observar las características. Bien, entonces si este es el eje Y y este es el eje X, esta función que está de color verde es seno de X igual a Y, donde los valores de X son ángulos que están dados en sistema circular, en radianes. Bien. Si hiciéramos una tablita X y ustedes con la calculadora ponen en modo rad, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, pueden calcular el seno de 0. Por ejemplo, el seno de 1,5 radianes les va a dar 1. Bien. El seno, por ejemplo, de 4,5 radianes, acá, si no me equivoco, les va a dar -1. Entonces esta función, fíjense que tiene como dominio todos los reales. Dominio todos los reales. La imagen de la función seno, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son los valores de y que puede tomar el seno? 1 y -1. Entre es un intervalo cerrado, ¿sí? Porque toma el valor 1, toma el valor -1, ¿no? Entonces son los x que están en el intervalo -1, 1 cerrado. ¿Bien? Cortan al eje x en un montón de puntos, fíjense que esos puntos son múltiplos de pi. ¿Bien? Y eso por, bueno, está. A ver qué más nos pedía el ejercicio. ¿Qué pasa si al seno de x, por ejemplo, lo multiplicamos por 2? ¿No? Es decir, todos los valores de y de esta función, si los multiplico por 2, a ver qué va a pasar acá con esto. Se va a modificar. Fíjense, si yo pongo 2 seno de x, todos los valores de y se duplican. Entonces, por ejemplo, la imagen ahora va a ir entre el -2 y el 2. Pero si en vez de multiplicar por 2 afuera, multiplico por 2 adentro, se va a modificar la amplitud del ciclo. Bien, va a ir entre -1 y 1 y se va a reducir a la mitad. Fíjense que recién el corte con el eje X era en 3 y ahora es a la mitad. ¿No es cierto? Era en pi 3,14, ahora es a la mitad. Es decir, la onda, la amplitud se reduce a la mitad si multiplicamos el argumento, es decir, al ángulo. Si yo duplico el ángulo, se divide a la mitad la amplitud de la onda. Pero si yo multiplico por 2 afuera de la función, lo que estoy multiplicando por 2 son los valores de y. La imagen es lo que se va a duplicar. ¿Se entiende? Sí, profe. Es más o menos explorar un poquito para que observen qué pasa con la... Bueno, el coseno de x tiene una forma parecida a la del seno, pero una gran diferencia en el sentido, por ejemplo, el seno de 0 nos da 0, mientras que el coseno de 0 nos da 1.
Profe, ¿cómo hacemos en el parcial si nos dan algo así? Yo me re perdería. Y les vamos a dar la gráfica y ustedes van a tener que observar las características y decir cuál es el dominio, cuál es la imagen. No les vamos, si no pueden graficar con un graficador. Por ejemplo, este es el coseno de X. Claro, porque sí o sí debemos explicarlo con el explicador, ¿no? Porque Y miren, yo cuando era estudiante, que fue hace unos cuantos añitos, no existían estos graficadores. Bueno, o quizás existían, pero yo no tenía acceso. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos las tablitas, íbamos marcando los puntos en la gráfica y bueno, por eso hay que tener una idea de qué forma tienen las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, hay que saber que la función seno es una onda, igual que la función coseno, ¿bien? Y haciendo la tablita de los valores x, y, uno iba marcando los puntos y iba graficando. Por ejemplo, la violeta es la función coseno, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo. Si yo multiplico el coseno afuera por 2, se va a duplicar los valores de y. Entonces aumenta digamos, la imagen o el recorrido que antes era entre menos 1 y 1. Al multiplicar por 2 afuera del coseno, se duplican y va a ir entre menos 2 y 2. O si hubiera multiplicado por 3, iría entre menos 3 y 3. El recorrido, ¿sí? Si yo multiplico afuera el coseno, modifico el recorrido, ¿sí? Si pongo 5, por ejemplo, va a ir entre menos 5 y 5. Lo mismo va a pasar con la función seno. Fíjense, si yo multiplico por 4, entonces se multiplica la imagen. Va a ir entre menos 4 y 4. ¿Sí? Pero si nosotros multiplicamos por el valor del argumento, el ángulo, por ejemplo, acá si yo duplico los valores del ángulo, se disminuye a la mitad la amplitud de la onda. Y bueno, acá puedo borrar la del seno y que quede solo la del coseno, ¿ven? Si y fuera igual al coseno de x, solamente, por ejemplo, le quisiera poner otro color. Bueno, fíjense, la función coseno de x sería la rosa, ¿no? Si yo multiplico por x el argumento, que es el ángulo, por un numerito, por ejemplo por 2, la amplitud de la onda se reduce a la mitad. Bien, mientras que cortaba la x ahí y ahí, ahora tenemos dos cortes a la mitad. Si yo lo multiplicara, por ejemplo, por un medio, se agrandaría la amplitud de la onda. ¿Ven? Se duplicaría. Eso, digamos, son los cambios que ocurren en la gráfica a partir de cambiar los parámetros, es decir, los numeritos, los coeficientes que multiplican a la x o a la y en el caso que fuera afuera de la función. Y después nos piden, fíjense, graficar la función tangente para que conozcan también qué forma tiene la función tangente, es distinta, mientras que la del seno y el coseno son parecidas, son funciones cíclicas, ¿no? La de la tangente, fíjense qué distinta que es. Tiene muchas asíntotas verticales. Porque fíjense, la tangente de 90... La tangente de 90 no está definida, ¿no es cierto? Que 90 es pi sobre 2, pi sobre 2 radianes, ¿no? Pi es 3,14, o sea que la mitad es 1 y pico. Fíjense que se observa la asíntota. Y también es cíclica porque esa asíntota se va a ir repitiendo, ¿bien? Y
y esa es la gráfica de la función tangente. ¿Estamos? Si multiplicamos fuera de la tangente no va a pasar nada, porque fíjense que, bueno, sí, se va a hacer más suave la curva, nada más. Los valores de i cambian, se triplican. Y si multiplicamos adentro, vamos a variar. Por ejemplo, multiplico por 2, van a estar más cerquitas las curvas. Y si multiplico por 1/2, van a estar más lejos. Sí, más separadas. Vamos, para que tengan una idea de las gráficas de las funciones trigonométricas. Bueno, con esto terminamos el práctico de funciones. ¿Sí? De estos problemitas no están seleccionados para el práctico. Si ustedes los quieren resolver, ya les voy a pasar las soluciones para que puedan chequear. Pero seleccionados teníamos hasta el 21. ¿Sí? La clase que viene arrancaríamos entonces con el práctico de derivadas. Bueno, voy a detener la grabación.